Hermanos, qué gozo disponernos a escuchar la voz de Dios. El mensaje que les voy a compartir en esta mañana le puse como título Ofrendas vivas. Me inspiré en los 5 jóvenes misioneros mártires en las selvas del Ecuador, un 8 de enero de 1956. Jim Elliot, Ed McCully, Nate Saint, él era el piloto del grupo, Roger Jouderian, Peter Fleming. Los 5 ofrendaron sus vidas con el noble propósito de alcanzar a las tribus aucas salvajes del Ecuador. Miles y miles han respondido al llamado de Dios, inspirados en estos 5 jóvenes mártires. Ellos ofrendaron sus vidas. Cristo prometió: el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Jim, Ed, Nate, Roger, Peter, los 5 están triunfantes en el reino de Dios. Ellos esperan por nosotros. Hay una cosecha muy grande y los obreros somos pocos. Heme aquí, envíame a mí. Conocí a Cristo con 20 años. Dios me llamó desde que estaba en el vientre de mi madre. Muy rápidamente, después de haber conocido a Cristo, entendí que Dios me llamaba a servirle. Un honor inmerecido. Enseguida le dije al Señor: heme aquí. Recuerdo que mis compañeros geólogos, cuando les dije de que iba a estudiar al Seminario Bautista de La Habana, ellos no me comprendieron. Dariel, tú tienes un futuro en la geología cubana. Hermano, era verdad. Hermano, yo tuve el privilegio de ser alumno del doctor Rafael Segura Soto, petrógrafo número 1 de la República de Cuba. Hoy los estudiantes de geología en las universidades cubanas estudian el libro de petrografía que escribió el doctor Segura Soto. Y él me adoptó como un hijo, él me apoyó. El doctor Segura Soto me apoyó, me animó, fue al seminario a verme cuando yo inicié los estudios, pero asistió al templo de la Iglesia Bautista en Calvario cuando se celebró en el año 1991, marzo,
el Congreso de Jóvenes. Allí estuvo el doctor Rafael Segura Soto. Creo que él está en el cielo. Él asistía a la iglesia bautista de Almendares. En aquel tiempo el pastor era Vicente Calvo. Ofrendas vivas. Vamos a leer acerca de los cristianos de Macedonia. Y este sermón se propone que la iglesia en Calvario de La Habana, como los hermanos de Macedonia, nos demos primero al Señor. Es lo que Dios más valora. Tu vida. Pensemos en eso. Hermano, hemos dado con generosidad. He disfrutado ver la iglesia dando con alegría. Lo que más Dios quiere de ustedes y de mí es la ofrenda de nuestra vida. Vamos a buscar 2 Corintios 8, 1 al 5. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 8, versos 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ahí estaba la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de la Odisea. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y la idea clave es: se dieron primeramente al Señor. Padre, gracias por tu iglesia, el Calvario. Gracias por la bondad de nuestra iglesia. Estamos tan felices de haber dado para bendecir a los refugiados de Sudán del Sur en Uganda, de apoyar al misionero Roberto. Gracias. Multiplica nuestros 5 panes y 2 pescados. Padre, aquí en el Fauto te ratificamos que primero nos entregamos a ti, como aquellos 5 jóvenes que ofrendaron sus vidas
en las selvas ecuatorianas. Aquí está la vida de nosotros, la vida de tu iglesia en Calvario, como una ofrenda para ti. Padre, hay una gran cosecha en toda La Habana Vieja, en toda Centro Habana, en toda Cuba. Envía obreros a tu cosecha. Henos aquí. Padre, úsame. Úsame lleno del Consolador. Te quiero dar gloria. Purifícame los labios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ofrendas vivas. La generosidad de las iglesias de Macedonia fue motivada por la gracia de Dios. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable. Dios ama a los no alcanzados. Dios ama a los que vagan sin rumbo y sin dirección. Los cristianos de Macedonia imploraron a Pablo que les concedieran el regalo de poder participar y ser instrumentos de bendición para los santos pobres en Jerusalén. Hermanos, los hermanos de Macedonia eran pobres. Ellos tenían grandes necesidades materiales, pero ellos querían poner un granito de arena para dar socorro a los cristianos pobres en Jerusalén. Los cristianos cubanos somos pobres materialmente. Hermano, he disfrutado cada domingo como ustedes de su pobreza han dado generosamente para apoyar a nuestros prójimos sudaneses del sur en Uganda. Veían ofrendar como un privilegio. Hermano, es más feliz dar que recibir. Los macedonios primeramente se presentaron a sí mismos como sacrificios para Dios. Y esa es la clave. Cuando ustedes y yo nos vamos a Dios en sacrificio, dar resulta muy fácil. Expresó William MacDonald: estos amados cristianos dieron primero el mayor don, se dieron a sí mismos. Hermanos, ese es el mayor don, ese es el mayor regalo. Cuando tú te das a ti mismo. Luego fue cosa fácil para ellos dar el dinero. Dijo Moody: el mundo no ha probado lo que Dios puede hacer con un cristiano que ha rendido su vida totalmente y para quien no hay condiciones de ninguna especie.
Y Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jim Elliot escribió, él fue el líder de los 5 misioneros mártires en las selvas ecuatorianas. Estoy contento de tener la oportunidad de predicar el evangelio de la inigualable gracia de Dios a indios, estoicos y paganos. Solo espero que Él me permitirá predicar a aquellos que nunca han oído ese nombre, Jesús. ¿Qué otra cosa vale la pena en esta vida? No he oído de nada mejor. Señor, envíame a mí. Hace unos días, en una pequeña placita, compré algunas cosas y la dependiente, llamada Nereida, le pedí permiso para orar por ella. Me lo concedió. Lo hice. Oré también por su esposo Roberto, que padece del corazón. Hermanos, ¿se dan cuenta ustedes? Si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo los voy a confesar a ustedes delante del Padre que está en los cielos. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Continuó escribiendo Jim Elliot. Él hace a sus ministros llama de fuego. Satúrame con el aceite de tu espíritu para que sea una llama. Hazme tu combustible, llama de Dios. Eso quiere cada miembro de la Iglesia Bautista en Calvario, ser combustible de Dios. Ahora, ¿qué características debe tener un cristiano cuya vida es una ofrenda viva para Dios? Les voy a inspirar con 3. Primero, limpieza de vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Les estoy animando, mis hermanos queridos. Limpiemos nuestro corazón. Tú puedes ser una ofrenda viva para Dios, pero primero hay que limpiar el corazón. Ahí en Daniel capítulo 6, verso 4. Dice la Sagrada Escritura: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Queremos ser esa clase de ofrenda viva. Cuando buscaron el expediente de Daniel, no había falta, no había vicio, en un medio muy difícil, porque ustedes saben que estaba preso, estaba cautivo en una nación extranjera.
Pero Daniel y sus 3 compañeros propusieron en su corazón no contaminarse. Vivimos en un mundo contaminado, manchado por el pecado. En un mundo así, la iglesia en Calvario de La Habana mantiene la firme decisión de no contaminarse. Hermanos queridos, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Apreciamos esa sangre preciosa derramada en la cruz por malvados pecadores. Estamos agradecidos. Le dijo Pablo a los filipenses: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué gran desafío, mis hermanos. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ser irreprensibles aquí significa sinceros, sin engaño. Qué hermoso es ser sinceros. Dijo el proverbista: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Phillips Brooks, el renombrado pastor de Boston, vivió una vida ejemplar y contagiosa. Había un dicho que en los días nublados en Boston, cuando Brooks aparecía en público, el sol salía. Bueno, qué desafío para nosotros. El pastor Philip Brooks tenía una vida pura. Así que en los días nublados de Boston, ¿qué dicen los pobladores de Boston? Cuando él aparecía en público, el sol salía. Un día a Josiah Royce, el filósofo de Harvard, le preguntó a un estudiante: ¿cuál es su definición de un cristiano? Royce, después de un momento de silencio, contestó: yo no sé cuál es la definición de un cristiano, pero allí va Philip Brooks. Hermanos, nuestros prójimos nos leen. Ellos no leen lo que tú dices, ellos leen lo que tú vives. Fíjense que Roy no sabía cuál era la definición de un cristiano. ¿Con qué sabiduría respondió? Allí va Philip Brooks. Philip Brooks, con su vida, le había demostrado a Josiah Royce lo que es un cristiano. Hermanos, ese es el gran desafío
para nosotros. Donde quiera que haya un cristiano de nuestra iglesia, demostremos con nuestro ejemplo que somos de Cristo. Hay una segunda característica en un cristiano cuya vida es una ofrenda viva para Dios, y es la valentía. Y en Josué 1:6, Josué 1:6, 7 y 9. Miren qué bendición, qué inspiración. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. En el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y el 9, muy conocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, hay que ser valiente para ser un cristiano. Dijo Cristo que la senda del mundo es ancha. Muchos caminan por esa senda, pero la estrecha caminamos pocos. Hay que ser valiente para caminar por la senda estrecha. Dijo el pastor Nilo Domínguez en el culto fúnebre a la memoria del pastor González Peña, un 23 de marzo de 1996. Ha caído un valiente. En los comienzos del triunfo de la revolución, el doctor González Peña escribió un libro titulado Preguntas a la evolución. Había una gran batalla ideológica en la nación y le estaban enseñando a nuestros jóvenes que el hombre provenía del mono, y González Peña con ese libro refutó esa teoría de la evolución. ¿Ustedes saben qué le costó? 5 años en la cárcel. Pero qué lindo, porque fue un valiente. Hermanos queridos, dice que el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los valientes. Jim Elliot, Ed McCully, Neissein, Roger Youderian, Peter Fleming fueron muy valientes. Ellos cantaron pocos días antes de morir: en ti descansaremos, nuestro escudo y defensor. Tuya es la batalla y tuyo es el honor. Y cuando traspasemos los portales de esplendor, victoriosos viviremos cerca de ti, Señor. Qué lindo, qué hermoso. Gratitud y gloria a Dios por los 5 misioneros mártires en las selvas ecuatorianas. Ellos traspasaron victoriosos los portales de esplendor aquel 8 de enero de 1956.
Dice la Biblia en el libro primero de Samuel, capítulo 16, verso 18. Aquí está hablando de David. Primero de Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente. Qué gran hombre de Dios fue David. Ustedes saben que enfrentó a Goliat, hermano, porque confiaba en Dios. Hermano, nuestra valentía proviene de Dios. Les estoy animando a seguir confesando a Dios, a seguir predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Dice la Biblia: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Jueces 6:14. Los madianitas por años habían oprimido a los hebreos. Y Dios llamó a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. El Señor nos mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No te envío yo? Por eso oré con Mercedes allí en la placita, muy cerca de la calzada de 10 de octubre. Porque el Señor nos ha mandado a compartir el evangelio, y mi palabra no regresa vacía. El Espíritu Santo de Dios usa la viva palabra de Dios. Qué mirada la que el Señor dirigió a Gedeón. Esta mirada tocó su desaliento en valor sobrenatural. Ve, no tenía por qué temer. Dios con su mirada le infundió valor. ¿Qué pregunta le hizo el Señor a Gedeón y le hace a la iglesia bautista el Calvario? ¿No te envío yo? Hermanos, viernes 24 de noviembre vamos a estar predicando a los vecinos de Reina. Y yo espero un ejército de valientes de la iglesia en Calvario. Vamos a predicarles el evangelio, y en la noche, viernes 24, vamos a dar un culto evangelístico. Y el sábado, aquí, sábado 25, vamos a predicar a todos los vecinos del Cine Fausto. Y vamos a confiar que podamos dar un culto acá, ese sábado en la noche. Y el domingo 25 terminamos aquí, en el Cine Fausto. Sí, hermanos, hay un mundo que llora
Hay un mundo sin esperanza. Y ustedes y yo tenemos la medicina, tenemos la cura, que es el Evangelio de Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así dijo Pablo a los romanos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo. Hay una tercera característica. En cristianos cuyas vidas son ofrendas vivas, y es la devoción. Esto con mucha humildad. Estoy terminando este año por tercera vez el Nuevo Testamento. Ya me leí el Antiguo Testamento una vez. Yo espero que para el 17 de noviembre haya terminado por tercera vez el Nuevo Testamento este año, y quiero leerlo 4 veces. Escuchen. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Mucha paz, promesa de Dios. Yo sufro. Cuando mi país sufre, hermano, yo sufro, pero tengo mucha paz. Porque todos los días alimento mi corazón con la palabra de Dios. Ese es un compromiso firme. Escuchaba el video que me mandó la hermana Avi Sánchez, el pastor Matos, de la primera iglesia bautista en San Antonio del Sur. Mi corazón lloraba cuando él decía: hay hermanos que lo perdieron todo. Sí, hay hermanos en San Antonio del Sur, en Imías, en Maicí, en Baracoa, Mocambo. Hermanos que lo perdieron todo. Pero qué lindo que ellos tienen al Señor. Y llegó una ofrenda de nosotros. Me gozo. Allí estuvo la iglesia del Calvario en San Antonio del Sur, a través del pastor Samuel Reyes, a través del pastor Onel, los hermanos agradecidos. Y queremos seguir ayudando. Esto no se acaba, mis hermanos. Esto no se acaba. Howard Taylor, el hijo de Hudson Taylor, quien abrió la misión en el interior de la China, dijo: por 40 años el sol nunca salió sobre China sin que Dios encontrara a mi padre de rodillas. ¿Qué clase de hombre de Dios? Hudson Taylor. Ustedes saben que el idioma chino es de los más difíciles. Hermanos, Hudson Taylor lo aprendió exquisitamente. Él tradujo el Nuevo Testamento del inglés al chino. ¿Qué dijo su hijo? Nunca el sol salió en China por 40 años sin que Dios encontrara a mi padre de rodillas. Iglesia en Calvario,
sigamos siendo esa iglesia que ora. ¿Qué pasa con una iglesia que ora? Hermano, tiene poder de Dios, tiene poder espiritual. Hermano, para eso me trajo aquí el Calvario. Así me dijo la misionera Esther. Yo tenía miedo venir. Tengo que ser honesto con ustedes. Yo tenía miedo porque ustedes tienen de todo. Esta iglesia tiene de todo. Pero Esther me dijo, escuchen esto, ellos necesitan un pastor. Y ese soy yo, un pastor. ¿Por qué? Porque Dios me llamó. Y me gusta orar. Y me gusta este libro. Y yo quiero ser ese pastor todo el tiempo que Dios me tenga entre ustedes. Poder ser ejemplo para ustedes en la oración, en el estudio de la Biblia, en la pureza de vida. Bueno, Jesús se levantaba oscuro, así dice Marcos 1:35. El Señor se levantaba oscuro para hablar con Dios. Buscaba lugares apartados para orar. Él lo hacía intencionalmente. Ustedes y yo necesitamos un rinconcito en la casa para hablar con Dios. ¿Qué pasa cuando ustedes y yo hablamos con Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios? Yo los voy a oír. Miren, se me perdieron los espejuelos en mi casa. Hermano, no los encontraba. No los encontraba. Y busqué bien. Y le dije al Padre, Padre, no me acuerdo. Escuchen esto así, de cara a cara, Padre, no me acuerdo. Donde puse los espejuelos. Hermano, se me cayeron al lado de la taza del baño, pero pegadito a la taza del baño. Y el baño de mi casa tiene una losa que es oscura y mis espejuelos son negros. Hermano, y Dios me llevó allí, a aquel rinconcito pegadito a la taza del baño. Lo anoté en mi agenda. El Señor me ayudó a encontrar mis espejuelos. Ese es el Señor de nosotros. Cuando se te pierda algo y tú no lo encuentres, háblale a tu Padre. Él sabe dónde se te perdió, dónde está, y te va a llevar allí. Dijo Spurgeon, Mayra, gracias. La doctora Mayra me manda muchos pensamientos de Charles Spurgeon, maestro de pastores. Dijo Spurgeon, si tiene que haber algún hombre bajo el cielo obligado a cumplir con el precepto de orar sin cesar, lo es sin duda el ministro cristiano. Iglesia en Calvario, vivamos orar sin cesar. Grandes cosas ocurren cuando los cristianos oramos. Estoy orando por mi tierra cubana. Amo esta tierra. Dios oye la oración del corazón. Cuando le decimos a Dios, Dios mío, que los cubanos se arrepientan de sus pecados, que los cubanos pongan la fe en el Salvador Jesucristo
Hermanos, es orar conforme a la voluntad de Dios. Esa es una oración que Dios escucha siempre, porque ese es el plan de Dios, que los cubanos abandonen sus pecados, que los cubanos se arrepientan de sus pecados, que los cubanos abran su corazón al Salvador Jesucristo. Las paredes del aposento de Robert Murray, ministro escocés, eran testigos de sus oraciones constantes y de sus lágrimas, así como de sus lamentos. ¿Qué clase de hombre de Dios era Robert Murray? Pero las paredes de su cuarto estaban saturadas de sus oraciones, de sus lágrimas. Bueno, aquí está Jochi de testigo. Marian Betancourt me hizo una notica. Pastor, está falleciendo. Escuchen esto. Está falleciendo el pastor Dayan, que está en el hermano Jamejeira. Ustedes conocen que tiene problemas en la sangre, un sangramiento digestivo que no cesa, hay que transfundirlo constantemente. Hermanos, me estremeció esa noticia. Tiene 3 hijos chiquitos. Añadió Marian, Loanmi, su esposa, quiere que lo sepas. Llamé a Loanmi, la esposa, y me dijo: ay, pastor, si mi esposo fallece, por favor, quiero que lo entierren en el cementerio Bautista. Hermano, me estremeció. Después llamé a Jochi. Jochi estuvo toda la noche acompañando a Loanmi. Hermano, nos unimos en oración y sabemos que para nosotros el morir es ganancia. Estamos convencidos de eso. Pero a mí me duele mucho cuando un hermano muere. Me da mucha tristeza, me da mucho dolor. Y creo que Dios nos escuchó. Dayan está vivo. Y yo no me rindo. Yo me estoy agarrando de aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Ella dijo en su corazón: si lo toco en manto, me curo. Iglesia en Calvario, vamos a pedirle al Señor que ese sangramiento digestivo del pastor Dayan cese. Hermano, Dios puede hacerlo. Hermano, yo era asmático. Un asmático de darme aerosol, de fricciones en los pulmones cuando yo era chiquito, mi pobre madre, de ir al policlínico y tenerme que sentar 4 veces en el camino porque la falta de aire no me dejaba caminar. ¿Qué pasa con el asma, mis hermanos? El asma es una enfermedad crónica. El último ataque de asma me dio en Abreus, Cienfuegos, mi primer pastorado. Tuve 7 días ingresado. Hermano, nunca más. Pastorado en San Juan 7 años. Pastorado en San José 17. Pastorado aquí ya casi 3 años. Nunca más. Hermano, ese es el Dios de nosotros. El Dios grande, hacedor de maravillas. Ustedes y yo necesitamos reunirnos cada día con Dios. Yo me reúno con Dios en mi cuarto. Allí puse el buró y ese es mi lugar de reunión con Dios. Busque un lugar en su casa donde usted pueda reunirse con el Señor.
Usted debe proporcionarse a sí mismo ese lugar. Usted debe ser intencional. Miren, escuchen esto, iglesia en Calvario de La Habana. Yo varias veces me reuní con Dios en la plataforma del templo de Zulueta y Dragones. Templo roto. El tiempo que estuvimos allí, yo ponía una sillita allí en el templo roto y allí me reuní varias veces con Dios. Pero en Reina también me he reunido varias veces con Dios. En el segundo piso, allí varias veces me reuní con Dios. Ahora tengo la oficina. Le agradezco a Dios. Gracias, hermano Alejandro, hermano David. Me hicieron una oficina que está muy buena. Ya me estoy reuniendo con Dios en la oficina. Porque, hermano, es en ese lugar donde usted va a recibir la fortaleza de Dios. Tenga un escritorio, una mesita modesta. Vaya. Si no tienes un escritorio, una mesita modesta que tenga buena luz para que puedas leer bien las escrituras. Y otra cosa que es clave: tranquilidad. Eso es clave cuando vamos a reunirnos con Dios. La tranquilidad, para que usted pueda escuchar la voz de Dios. Busque un tiempo que funcione para usted. Si para usted es mejor por la mañana temprano, yo sé que César lo hace muy tempranito. César Arturo, él muy tempranito se reúne con Dios. Si para usted es mejor después de almuerzo, hágalo después de almuerzo. Si le es mejor en la tarde, en la tarde. Si le es mejor en la noche, en la noche. Lo que sí, usted debe ser fiel en tener ese tiempo con Dios. Usted no debe faltar a esa cita con Dios. Ore mientras lee la Biblia. Personalice lo que lee. Dijo Santiago: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, la Biblia que estudiamos es clave, el obedecerla. Me encanta Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Roger Youderian, uno de los misioneros mártires en el Ecuador, escribió: mi fuente de inspiración más grande la constituye el escudriñamiento de las Escrituras. ¿Qué les parece? Mi fuente de inspiración más grande lo constituye el escudriñamiento de las Escrituras. Él le habló a los jíbaros en el Ecuador. Dice que siempre se estaban riendo y escupiendo. Dice que eran asesinos y brujos. A esa gente, Roger les predicó el Evangelio. Peter Fleming,
otro de los misioneros mártires. Había aprendido desde joven a apreciar la Biblia y a considerarla la suprema regla de su vida y conducta. Ese es un principio bautista. La Biblia es nuestra regla suprema de fe y conducta. Hermanos, sigamos respetando la Biblia. Sigamos obedeciendo la Biblia. ¿Qué dice Josué 1:8? Todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. Jim Elliot, el líder de sus compañeros misioneros, era un hombre profundamente devoto a Dios. Él escribió, escuchen esto: mi ida al Ecuador es el consejo de Dios. ¿Ustedes saben qué le decían allí en los Estados Unidos? Jim, no vayas. Es un desperdicio que tú vayas a esos salvajes a predicarles la palabra de Dios. Hermano, ellos no recibieron aliento. Miren, en Macaulay le habían dado la carrera de abogado. Renunció a su carrera de abogado. Peter Fleming era maestro. ¿Y cómo sé que es su voluntad? Escuchen esto. Sí, aún en las noches me enseña mi corazón. Esa es mi experiencia como cristiano. A mí me enseña mi corazón. A mí me enseña el Espíritu de Dios con el cual fui sellado. A ti te enseña el Espíritu de Dios. Si tú vas a tomar una decisión y tú le dices a Dios: enséñame, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Dios va a hablar a tu corazón. Oh, qué bueno, pues he sabido que mi corazón me ha estado hablando de parte de Dios. Escuchen esto: nada de visiones ni de voces, sino el consejo de un corazón que desea a Dios. Hermano, yo no tengo visiones, no las necesito. Yo no oigo voces. Yo oigo a la tercera persona de la Divina Trinidad que vive en mi corazón. Cristo prometió que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos iba a guiar a toda la verdad. Continúa diciendo Jim: contemplar, glorificar y darse uno a Dios. La pura emoción de conocer a Dios en la tierra no la conocería si nunca más volviera a llevar mi voz por Él. Si tan solo pudiera amarlo y contemplarlo, si tan solo puedo verlo a Él, tocar sus vestiduras y que sus ojos vean mi sonrisa, entonces importaría solo Él. Este era un hombre con una comunión con Dios profundísima. Le animo con todo mi corazón a cultivar un andar más profundo y consistente con Cristo. El desafío a la iglesia es: iglesia, vamos a cultivar una relación más profunda con Dios. Si no hay relación con Dios, hermano, no hay fe. Esa es la fe verdadera. Cuando ustedes y yo
Hermano, tenemos una relación con Dios. Hermano, yo no encuentro culto malo. Para mí todos los cultos son buenos, porque yo vengo al Fausto a encontrarme con Dios. Nadie diga que el culto está malo, porque me voy a enojar. Me voy a enojar, como cuando Cristo tomó el azote de cuerdas. Nosotros venimos al Fausto a encontrarnos con Dios, a relacionarnos con Dios. Estoy cantando himnos ahora en mi casa, porque como tomo a mi nieta Valeria, y hay himnos que no los entono bien, pero no importa, lo hago con el corazón para Dios. ¿Cómo podré estar triste? Me encanta cantarlo a mi nieta. He decidido seguir a Cristo en el monte Calvario. Señor, ¿quién entrará en la cruz? No importa si a veces no entono bien, lo que sí lo hago con todo mi corazón. Haga un plan ahora mismo para mantener una cita diaria con Dios. Hoy, cuando usted salga de este cine, usted diga: Señor, me voy a reunir contigo por 30 minutos. Hermano, en 30 minutos usted se lee 3 capítulos de la Biblia. Señor, voy a buscar en mi casa un lugar tranquilo, donde nadie me estorbe. Escuchen esto, Iglesia del Calvario. Cuando yo no conocía, porque estaba empezando acá, yo no sabía que Fefita vivía en el Parque Curita. Y yo llegaba temprano de San José como a las 4 de la tarde y esperaba hasta las 6 de la tarde para ir para Los Pinos. Pero allí en el Parque Curita, óyeme, tuve unas reuniones con el Señor allí. Qué buenas reuniones tuve con el Señor. En los aeropuertos tengo lindas reuniones con Dios. Cuando estoy a muchos pies de altura, en avión, me reúno con Dios. Estoy animándolo a eso, a que usted con firmeza diga: Señor, cada día me voy a reunir contigo. Voy a leer unos buenos 3 capítulos de la Biblia. Señor, voy a hablar contigo con el corazón. Lo único que Dios quiere, ustedes saben que es lo único que Dios quiere en esa reunión: tenerte a ti. Tenerte a ti. Si no te estás reuniendo con Dios todos los días, pídele al Señor perdón. Señor, perdóname. Señor, he pecado porque no me estoy reuniendo contigo. Señor, no estoy leyendo tu palabra. Señor, estoy orando muy poco. Perdóname, Señor. Les digo con el hipnólogo: al mundo id a realizar la obra, id a servir en medio del dolor. Desprecio habrá y burlas y congojas, mas hay que ir, nos dice el Señor. Ese es el himno 295 del Himnario Bautista. Yo canté mucho con el Himnario Bautista en Abreu Cienfuegos, donde empecé, en San Juan y Martínez, Pilar del Río. Ya en San José nos modernizamos un poco, pero hay mucha riqueza, mis hermanos, en nuestra himnología. Al mundo y cumplid vuestros ideales y renunciad al goce terrenal. A trabajar, do reinan las maldades. Os ruego ir en actitud leal. Al mundo id,
de odio y rencillas. Dos ciegos hay porque no quieren ver. Hermanos, en la condición del mundo sin Dios, no quieren ver. Pero nosotros, ayudados por el Señor, llenos del Espíritu Santo, vayamos a ellos. El que se pierda, que no sea porque fuimos negligentes para anunciarles el Evangelio. Dos ciegos hay porque no quieren ver. Y allí gastad humildes vuestras vidas, que el Calvario vuestro ha de ser. Como el Padre me envió, así os envío yo. Otro himnólogo nos desafía: Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Y el coro de este himno dice: Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme un siervo útil que anuncie el mensaje, que anuncie el mensaje de la cruz. Iglesia amada, el Calvario. Los cristianos de Macedonia no tenían mucho dinero. Ellos dieron más allá de sus posibilidades y lo hicieron con generosidad. Lo mismo hemos hecho nosotros, apoyando la obra misionera entre los refugiados sudaneses del sur en Uganda. Ha sido nuestro privilegio dar con gozo. ¿Cuál es el desafío? Al igual que los cristianos macedonios, démonos nosotros mismos primero al Señor. Queremos seguir dando, hermanos, para las misiones mundiales, pero primero démonos nosotros primero al Señor. Y amablemente les recuerdo que un cristiano que es una ofrenda viva para Dios debe tener limpieza de vida, valentía y devoción. Dice el himno lema del Seminario Bautista de La Habana: ven a luchar. ¿Quién puede ocioso blancos campos ver? Do la cosecha hay que recoger. A cada siervo, dice el Señor, ve a trabajar. Ven a luchar hasta que el sol su luz apagará. El fiel obrero no descansará. La voz alegre a todos llegará. Bien, buen siervo, fiel. Les estoy llamando en el nombre del Señor de la mies, nuestro Salvador Jesucristo. Ven a luchar, a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. El himnólogo escuchó llanto de dolor, un mundo en clamor. Yo iré de la tierra hasta el fin, llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Si tú quieres ir, si tú quieres llevar la verdad del Evangelio de la tierra hasta el fin, te estoy llamando a que te pongas de pie y le digas al Señor: heme aquí, envíame a mí. Yo iré. Qué lindo que la Iglesia Bautista en Calvario está dispuesta como una ofrenda viva para Dios.
Que Él les bendiga. Amén.